Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Las palabras que Pedro escuchó directamente de la boca de Jesús constituyen el trasfondo de su mensaje a los ancianos de las iglesias a las cuales está escribiendo. Jesús enseñó: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie de la tierra, en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He escuchado a algunos líderes decir que las personas que han tenido bajo su cuidado son alborotadoras y rebeldes, y por ello requieren de una más firme sujeción y demandan que se les trate con más autoridad que la que Jesús otorgó a sus discípulos. Si fuera así, entonces sugiero que empiecen de nuevo a edificar algo que sea cristiano. No hay normas en la cristiandad más allá de las que Jesús nos dio, sin excepciones. No hay consejo más sabio en la Escritura que el de Pedro en esta carta. Este áspero pescador ha sido quebrantado y amansado. Él escribe a los ancianos de las iglesias y se pone a su nivel. En ninguna manera se pone sobre ellos. Sin embargo, atestiguó personalmente la crucifixión. La palabra testigo en el griego significa mártir y nos recuerda continuamente que un testigo de Cristo tiene que ser fiel hasta la muerte. También Pedro observó a Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Fue profundamente impresionado con esta revelación y escribió acerca de ella en su segunda carta. Lo verás en capítulo 1, segunda de Pedro 1, versículos 17 y 18.
Y dice, pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviado del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Muy buenas tardes, amigo oyente. Jesús enseña que sus discípulos no pueden juzgarse según las reglas de los hombres importantes de este mundo. Otra vez, los principios bíblicos son diferentes a los terrenales. Por eso, no es posible comportarse como cristiano según lo que ha aprendido de las enseñanzas de esta tierra. No hay una universidad que pueda ofrecer un curso sobre los asuntos celestiales. Sus seguidores no utilizarán los títulos de distinción que usan los líderes de la religión judía, como rabí, maestro y padre. Jesús dice que esta práctica enaltece, y en el reino de Dios todos somos del mismo nivel como hermanos. Todos estamos involucrados en las mismas experiencias y pruebas y tenemos que aprender los mismos principios. No importa hasta dónde hemos llegado en el sistema del mundo. Un ejemplo que ilustra el punto es como Jesús, que sobre las vocaciones mundanas aprendió la carpintería de José. Pudo mandar a los pescadores la forma de pescar para poder tener éxito. Pedro, que era experto en la pesca, tenía que obedecer a Jesús, aunque lo que mandaba era contrario a todo lo que había aprendido. Ilustra lo que sea la regla espiritual. Son cosas superiores y diferentes que las mundanas. Dios nos da esta enseñanza en Isaías 55 tan importante. Escucha, deje el impío su camino y vuélvese a Jehová, porque dice él que sus caminos no son como nuestros caminos. Entonces añade, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No hay excepciones a estos caminos. Y no hay mejores maneras que descubrir. Pedro ha aprendido los caminos de Dios. Y estos son los que enseña en su carta. No pueden ser interpretados de forma humana. Ahora, vamos a seguir adelante con la doctrina sobre los ancianos y sus requisitos. Existen solamente dos oficios en la iglesia local bíblica: diáconos y ancianos. Este pasaje de la Escritura demuestra muy claramente que el liderazgo tiene 3 títulos y cargos que deben llevar a cabo. El primero es el de un hermano mayor, es decir, un anciano, quien debe ser un ejemplo para toda la iglesia. Pablo escribió a Timoteo varias cualidades que debe poseer un anciano. Los puede ver en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta 7. Debe ser, número 1, irreprensible. 2, marido de una sola mujer.
3, sobrio. 4, prudente. 5, decoroso. 6, hospedador. Y 7, apto para enseñar. Y otros que no deben poseer. 8, dado al vino. 9, pendenciero. 10, codicioso. 11, avaro. 12, un neófito. Pero también debe ser 13, amable. 14, apacible. 15, capaz de gobernar bien su casa. 16, de buen testimonio con los de afuera. Podemos ver que hay muchos requisitos que tenemos que mantener como ejemplo ante todos los miembros de la iglesia. En el versículo 2 de capítulo 5 de 1 de Pedro, vamos a leer primeramente lo que manda Pedro. Pero desde el primer versículo dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora las instrucciones. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Él tiene que apacentar la grey de Dios. Estas son las responsabilidades de un pastor. Y nunca usurpar la posesión. En la misma frase le dice que él es un obispo, al decir cuidando de ella. La palabra griega es episcopeo, uno que vigila o guarda la iglesia. Hoy en día oímos de obispos sobre varias iglesias en cierto distrito o territorio. Pero en la Biblia, los obispos ejercían su función en una sola iglesia, de una localidad. El verdadero cristianismo indica que todas las responsabilidades tienen que funcionar desde un corazón de amor. Pablo dice a Timoteo que hay un anciano u obispo anhela obtener tal posesión y que no se siente forzado a tenerla. Lo puedes ver en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. No debe entrar por razones económicas. No debe verlo como una carrera profesional, por favor. Él sirve con ánimo, reconociendo el privilegio que tiene de poder dirigir este cuerpo orgánico y celestial. Desde el principio de su carta, Pedro ha querido expresar la grandeza de haber escuchado y participado en algo que, y aquí está, versículo 10 hasta 12 del primer capítulo. Los profetas inquirieron y diligentemente indagaron, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una posesión pastoral nunca es autoritaria. De hecho, cualquier relación sobre uno o muchos seres humanos que manipula o controla es diabólica. El reino de Dios funciona sobre otros principios. Como mencioné al empezar esta lección,
como Jesús enseñó a sus discípulos. Pedro enseñó, como Jesús, que los líderes no deben enseñorearse. Y ahora veamos su terminología. Los que os han sido confiados. Vamos a ver, versículo 3, y voy a leerlo de la Biblia de las Américas, que lo expresa un poco mejor. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El liderazgo es un liderazgo de ejemplo, no de mandamientos. El liderazgo cristiano tiene que ver con el ejemplo y no con una posición de comandante. Hay un príncipe de los pastores que tiene a todos los pastores terrenales bajo su cuidado y está observando su labor diligentemente. Él volverá un día para recompensar a sus verdaderos siervos en su tribunal. Escucha Romanos 14:12. Estoy hablando, por supuesto, de Jesucristo. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y en 2 de Corintios 5:10 dice, y todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, aquí en la tierra, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay una corona de gloria esperando a los pastores fieles. La palabra griega Stefanos quiere decir un premio en los juegos públicos. No una corona real, pero sí incorruptible. Significa que el premiado se ha hecho con la victoria por haber dirigido a su grey hasta los pastos celestiales. Qué gran motivación para el liderazgo cristiano de hoy, cuyos ojos están en los galardones celestiales, espirituales y sobrenaturales. Los que solamente se fijan en el crecimiento numérico, confiando en programas y métodos, son las que yo llamaría sociedades religiosas, porque no creo que pueden considerarse iglesias bíblicas. Algunos fundadores tuvieron la idea de crear iglesias, lo pongo en comillas, desde los asistentes, donde los asistentes pudieran sentirse muy cómodos y bien entretenidos, sin tener ninguna participación. Ellos llamaron a sus, otra vez en comillas, iglesias amistosas para los buscadores. Leí que uno de ellos admitió honestamente, uno de los fundadores de este movimiento, admitió honestamente que el experimento había sido un fracaso. En tales iglesias, otra vez, comillas, hay los que promocionan clichés o tópicos positivos y niegan las verdades negativas que la Escritura afirma, y de este modo quedan fuera del círculo sagrado de los santos destinados al cielo. Solamente los que están entre esta multitud alegre caminarán por las calles de oro.
Escucha versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Palabras de Pedro en cuanto de el galardón final para los pastores fieles. Vamos a leer 3 versículos ahora, versículos 5, 6 y 7. Del mismo primero de Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, ¿ves? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Luego, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las iglesias deben buscar ancianos que sean literalmente maduros y que tengan bastante experiencia en la vida. Ahora, Pedro se dirige a los miembros más jóvenes de la iglesia. No es sabio ni decoroso que los ancianos demandan que sus congregaciones les obedezcan. ¿Me has escuchado? No deben demandar que sus congregaciones les obedezcan, sino que los más jóvenes deben mostrar una actitud voluntariamente sumisa. Antes Pedro instruyó a la iglesia a someterse al gobierno. Esto fue en capítulo 2, versículos 13 hasta 17. Y dijo a los esclavos, deben someterse a sus amos. Esto está en el mismo capítulo 2, desde versículo 18 hasta 25. Aconsejó a las esposas que debían someterse a sus maridos, demostrándoles el beneficio por tener tal actitud. Esto está en capítulo 3, versículo 1 hasta 7. La generación más joven también saldrá beneficiada por poseer este atributo. Sin embargo, en el versículo 5 que hemos leído, entendemos que ser sumiso debe ser una característica de toda la iglesia. Escucho otra vez, todos sumisos unos a otros. Pedro aconseja a toda la iglesia a despojarse del orgullo y revestirse de humildad. Desvestirse y revestirse ha sido un tema en esta carta. Empezó en el capítulo 2 a escribir sobre desechar la malicia y desear la leche espiritual. ¿Ves? Despojar y revestir. En capítulo 3, versículos 10 y 11, escribió de refrenar. Este es despojar otra vez. Refrenar la lengua, apartándose del mal para poder buscar la paz. ¿Ves? El mismo orden, apartándose, desechando lo malo para revestirse de la paz. En capítulo 4, versículo 2, Pedro enfatizó no vivir más conforme
a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es eso? Otra vez, es despojarse. Enfatizó no vivir más conforme a las concupiscencias de los hombres, sino lo que resta en la carne, vivir para la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Esto es revestirse. Sería difícil enfatizar lo suficiente o exagerar el odio que Dios tiene en contra del orgullo. El resumen total de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, declara la caída del orgulloso y la exaltación del humilde. La vida de Cristo demostró mansedumbre y humildad, siendo la mansedumbre un fruto del Espíritu Santo. Pedro resume el desprecio que la Biblia expresa en contra del orgullo y su amor por la humildad con esta declaración: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice exactamente lo mismo, casi las mismas palabras que hay en versículo 5 aquí en 1 de Pedro. Tenemos que practicar la humildad. Viviremos muchas situaciones que nos permitirán humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es como Pedro lo expresa, en obediencia. Él desafiará nuestras maneras tercas y nos mostrará un camino mejor, que será para nuestro inmenso beneficio. Tenemos que volver a menudo a Isaías 55, versículos 7 hasta 9, para renovar la instrucción del Señor para nuestro bien. Deje, dice el texto, el impío su camino. Vuestros caminos no son, dijo Dios, mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Seguirlos requiere humildad sumisa y echar continuamente por tierra el orgullo. Es vital para la salud espiritual. Sus intenciones son buenas para nosotros y nos levantará a niveles más altos. Un himno en inglés enseña: su poder te hace lo que debes ser. Su sangre limpia tu corazón y te hace libre. Su amor llenará tu alma y verás que fue mejor que Él hiciera su voluntad en ti. Pablo en Romanos 8:31 declara que Dios es por nosotros. Comprueba su buena voluntad hacia nosotros, porque no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Romanos 8:32 lo dice. Nos justificó para que nadie levantara un procedimiento contra nosotros. Lo dice Romanos 8:33. Cristo murió en nuestro lugar para que nada nos condene. Romanos 8:34. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leerlo de la misma escritura. Capítulo 8, versículo 32. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Bien, vamos a seguir adelante. Versículo 8 y 9 en 1 de Pedro capítulo 5. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amigo mío, esta es una realidad en nuestros días. Hemos oído de la organización Puertas Abiertas, de cómo los cristianos están sufriendo en todo el mundo como nunca en la historia de la Iglesia. Muchos mártires hay, muchos atormentados hay en África, en Asia y en otros lugares. Nuestros hermanos están sufriendo padecimientos. Estas palabras, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El cristianismo no es un juego, ni un jardín de rosas, sino un campo de batalla. Y Pedro es fiel, advirtiéndonos acerca de nuestro enemigo y del objetivo que él tiene de devorarnos. Acabamos de aprender que el camino cristiano requiere humildad y ahora veremos que también demanda sobriedad y vigilancia. Quien haya oído rugir a un león entenderá la buena analogía que Pedro da en versículo 8. Humillaos para que bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo ruge para ponernos ansiosos y producir temor. Nos quiere abrumar constantemente con preocupaciones insuperables. Sus penetrantes rugidos son para ahogar la fe y la esperanza. El rugido proviene de lo más profundo de un corazón maligno que intenta robarnos todos los beneficios del Evangelio, matar la nueva vida obtenida desde lo alto y destruir la esperanza y la paz. Ve a Juan un momento. Juan capítulo 10 y versículo 10. Mire, el ladrón no viene sino para hurtar. Esas son las palabras del Hijo de Dios. La palabra de Dios encarnecida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El remedio sobrenatural que acalla el ruido del diablo, calma la tempestad y tranquiliza el corazón, es la fe que viene de Dios.
Siendo sobrios, reconocemos la presencia del enemigo. Siendo vigilantes, guardamos nuestras almas de un ataque esperado y le enfrentamos para resistirle cuando se aproxime. Solamente Dios da la fe, que vence. Cuando la fe humana tropieza, ¿me has escuchado? La fe humana puede tropezar. Y entonces tenemos que confiar en la fe que vence, que viene solamente de Dios. Dios da la fe que vence y se hace pedazos ante un poder superior, la fe humana. Martín Lutero proclamó la victoria en su famoso himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, escucha. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Otra estrofa, aunque demonios 1000 estén prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la santa palabra. La Reforma resistió a un ataque político y religioso mundial, y la Iglesia primitiva, donde quiera, sufrió sin tener ningún apoyo organizativo, como lo tienen las iglesias evangélicas hoy delante del gobierno. Los gobernantes eran hostiles en los primeros siglos y, por supuesto, no garantizaban seguridad ni libertad a los cristianos. La fe fue la victoria que venció al mundo en aquel tiempo. No osemos confiar en cualquier poder bajo el cielo hoy. Vemos otra vez 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora proseguimos a versículo 10 y leeremos hasta versículo 14. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, dice Pedro, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El Dios de la gracia, quien nos ha llamado para alcanzar metas eternas
por medio de su Hijo eterno, terminará la obra que ha empezado. Esta es la indudable declaración de Pedro. También Pedro dijo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena... esto fue Pablo, en Filipenses 1:6. Dijo Pablo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es demasiado bueno como para no terminar lo que principió. Tiene demasiado invertido en nosotros ya. ¿Qué está invertido de parte de Dios? Él envió a su Hijo unigénito, que derramó su sangre preciosa sobre esta tierra y después continuó dándonos su Espíritu Santo hasta ya 20 siglos, asegurando así la victoria para su pueblo. Versículo 10, otra vez más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay solamente un propósito en todo esto, y es para su gloria eterna. Pedro confirma la declaración con una palabra de absoluta autoridad. ¿Cuál es esta palabra? La palabra amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nunca debemos olvidarnos de la razón por la cual existimos sobre este planeta. No es para nosotros mismos, sino para vivir para su placer. Colosenses 1:16 dice esto, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, su placer toma en cuenta nuestro beneficio eterno y nos colma con sus bendiciones sin fin. Efesios 1:5 dijo Pablo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, escucha, el puro afecto de su voluntad. Pedro lleva una maravillosa carta a su fin, reconociendo a su escriba y fiel hermano Silvano, conocido mejor como Silas. Nos ha restado a apreciar al máximo la maravilla asombrosa del Evangelio en el cual hemos entrado. Y lo hace otra vez en el versículo 12, asegurándonos que hemos entrado en la verdadera gracia de Dios. Lo leeremos completo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro nos ha enseñado la hermosura de nuestra fe y lo precioso que es la sangre de Cristo. Todo esto ha hecho
para que reconozcamos en lo que hemos entrado. Nos mostró una piedra viviente, una piedra del ángulo, elegida y preciosa. Y nosotros, los que creemos, hemos hallado que Él es precioso al extremo, más allá de lo que los pensamientos y las palabras puedan contar. Ahora le amamos y le adoramos sobre cualquier cosa o persona. Aquí estuve hace unos días, en una boda, y el predicador hizo a todos saber que estos novios debieron amar a Jesucristo más que uno al otro, más que el amor que tiene el novio para la novia para el novio, es el amor que debe tener en su corazón para Cristo Jesús. Proclamó Pedro que este evangelio nos ha rescatado de la mortalidad, ilustrándolo a través de la corta vida de la hierba y de las flores que se secan y caen en tierra. Pero la palabra que nos han hablado permanece para siempre. Pedro nos ha enseñado la hermosura de nuestra fe y lo preciosa que es la sangre de Cristo. Nos mostró una piedra viviente, una piedra de ángulo, elegida y preciosa, y nosotros hemos hallado que Él es precioso al extremo. Marcos, el evangelista, fue el converso amado de Pedro y está presente al escribir su carta. Dice en versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. El amor que fluye hacia nuestros hermanos es inmensamente fuerte y profundo. Más allá del amor humano, excede a lo que el alma humana puede contener o expresar. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento y viene acompañado de una paz celestial y que vence la confusión de la existencia terrenal. Vive y reina en cada creyente. Y así termina la primera carta de Pedro, versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y este es el amor de Dios, no el amor humano. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Como he dicho, así termina la primera carta de Pedro el apóstol. Y vamos a empezar en el siguiente programa con la segunda carta de Pedro, en la cual hay 3 capítulos que vamos a estudiar versículo tras versículo. Te animo, amigo mío, esté escuchando, esté aprovechando de estas palabras infalibles del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no porque es apóstol, sino que es inspirado por el Espíritu Santo perfectamente para poder escribir una palabra inerrante. Podemos confiar totalmente en estas palabras, que es la palabra de Dios a los creyentes, a quienes Pedro escribió en el principio y sigue hablándonos en el siglo XXI a la iglesia de Cristo. Amigo mío, tenemos el privilegio de aprovechar de estas palabras
tan importante, más importante que cualquier palabra terrenal, cualquier cosa que enseñan en las universidades, por cualquier profesor, bueno que sea. Nosotros tenemos un mejor profesor en el apóstol Pedro, porque es inspirado del Espíritu Santo. Aproveche pues, hermano mío, crezca, así puedes crecer fuertemente en la fe y llegar a niveles mucho más altos a los que pueda llegar la gente del mundo. Dios nos da esos privilegios a los suyos. Te digo otra vez, aprovéchelo, hermano. Bueno, estaremos otra vez juntos en la palabra de Dios en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Hasta entonces.